Primera palabra. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta cita la podemos encontrar en Lucas, capítulo 23, versículo 34. La primera frase del Señor Jesús en la cruz fue dirigida a las personas que no lo querían y que no lo conocían muy bien. Fue dirigida a las personas que no tenían la más mínima idea de lo que estaban haciendo. Quizás muchos o algunos de ellos esperaban oír maldiciones o blasfemias, como solía ocurrir con otros crucificados, o quizás gritos de dolor, pero no. Al contrario de eso, lo que escucharon fue una dulce y suave oración pidiendo perdón para otros, porque para él le pidió al Padre al final. El corazón de Jesús, durante toda su vida pública, estuvo lleno de misericordia y de compasión. Se compadecía de los enfermos y los sanaba, de las personas que tenían hambre y les daba de comer, de los que estaban poseídos por demonios y los liberaba. Todas estas actitudes de compasión son comprensibles hacia todas estas personas que estaban necesitadas. Pero lo extraordinario desde el punto de vista humano es compadecerse de los que nos lastiman, de los que nos ofenden, de los que nos quieren muertos. Y hasta este punto llega el amor de Jesús, hasta amar y bendecir a los que eran material e intelectualmente culpables de los terribles dolores que en aquellos momentos estaba padeciendo. Nosotros, quizás en un intento de imitar al Maestro de la Misericordia, habríamos dicho: Padre, perdona a los soldados, a los ejecutores materiales de este crimen, porque no son responsables, reciben órdenes. Pero castiga a Pilatos, a Caifás, a los sacerdotes, a todos los miembros del Sanedrín. Pero gracias a Dios Padre y al Espíritu, no es eso lo que hace nuestro buen Jesús. En aquellos terribles y dolorosos momentos en los que unen sus pies y manos con clavos a un madero, cuando levantaban la cruz y el dolor se hacía más agudo, ¿qué decía Jesús? Clama a su Padre, a nuestro Padre del cielo, por todos nosotros. Le pide que no deje de amarnos y que manifieste en su máximo esplendor su misericordia. O sea, que todos estábamos incluidos en esta misericordiosa súplica. Desde los que fueron culpables directamente de la muerte de Cristo, pues no habían sabido comprender el significado de su persona. Lo tomaron por uno de tantos falsos mesías, a pesar de que el Evangelio fue predicado con tanta claridad y fue el dominio público en la ciudad de Jerusalén. Entonces fuimos incluidos todos en esa súplica de perdón, llena de amor, desde las personas que vivieron en tiempos de Jesús hasta nosotros en la actualidad, que en muchas ocasiones lo desconocemos y no acabamos de descubrir toda la misericordia que hay en el plan de salvación que Dios Padre tiene para cada uno de nosotros. Y a lo mejor nos podemos preguntar, ¿por qué tal maravilla? ¿Por qué tanta misericordia? La respuesta, sin duda alguna, es porque Dios es amor y sabiduría infinita. Y esta es la base de la redención, de nuestra redención. Cristo nos mostró cómo perdonar. Con el corazón sufriente nos enseña a amar hasta el extremo. Pidamos la gracia para nosotros aprender a perdonar como Él. Aprender a perdonar con el corazón de Cristo. Por último, hermanos, los quiero invitar a que nos ubiquemos gráficamente en el pasaje bíblico de cuando Cristo estuvo en la cruz y asumamos cualquiera de los personajes que estaban en ese momento, el que querramos. Uno de los soldados que lo insultaba, las mujeres llorando,
Juan, el único apóstol que lo acompañó, Santa María, su madre, nuestra madre, o simplemente un espectador curioso. Luego de haber asumido nuestro personaje, alcemos nuestros ojos al madero y escuchemos a Cristo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas son las palabras con las cuales Jesús perdona al buen ladrón. Ese ladrón que en los últimos minutos de su vida, contemplando a Cristo, se arrepiente y le suplica a Jesús que se acordara de él en su reino. Encontramos en esas palabras una esperanza grande. Una esperanza porque nunca es demasiado tarde para arrepentirse. Nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Nunca es demasiado tarde para suplicar a Jesús que nos lleve con Él a la vida eterna. ¿Y por qué? Porque es eterna la misericordia de Dios. Porque Dios está siempre dispuesto a perdonar, siempre dispuesto a acoger, siempre dispuesto a recibirnos. En este acto de perdonar al ladrón en la cruz, Jesús nos revela la razón de toda su pasión. Es para perdonarnos, para rescatarnos, para salvarnos. Encontramos también en esas palabras la puerta al paraíso, es decir, el perdón. Cada vez que pedimos perdón, cada vez de una manera, entramos en el paraíso. Cada vez que alguien nos pide perdón y que lo perdonamos en nombre de Cristo, de una manera lo hacemos entrar al paraíso. Entonces el perdón es como una puerta o una ventana al cielo. Pedimos entonces la gracia de siempre acoger el perdón de Dios y también de los demás para poder contemplar el paraíso con Jesús. Pedimos también la gracia de perdonar a otros para que ellos también puedan contemplar el paraíso. Hay una canción de Taizé, aunque las letras son en inglés, pero si quieren buscarla, se llama Jesus Remember Me. Y son justamente las letras antes de esas de Jesús, del buen ladrón, ¿no? Jesús, acuérdate de mí cuando entras en tu reino. Y la canción va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Y se vuelve tipo un mantra, pero un mantra bíblico, donde pedimos justamente el perdón de Dios, el perdón de Jesús. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Esta palabra, pronunciada desde la cruz por el Señor, se la podría entender como la palabra del regalo. En medio de su profundo dolor, nuestro Señor nos regala el don de ser hijos de María, su madre, que a partir de ese momento se convierte en la madre de todos. Jesús se dirige primero a María, y es curioso que no la llama madre, sino mujer. San Bernardo lo explica de una manera muy tierna. Nos dice que si lo hubiera llamado madre, habría sido solamente madre suya y de nadie más. Pero que para indicar que desde ese momento ella se convierte en la madre de todos los hombres que Él redime, le da el título de la maternidad universal, mujer. Luego, dirigiéndose al discípulo a quien tanto amaba, añadió: ahí tienes a tu hijo. No lo llama Juan, porque de hacerlo así, Juan hubiera sido simplemente el hijo de Zebedeo. No mencionó su nombre para que pudiera representar a toda la humanidad. María había visto a Dios en Cristo. Ahora su hijo le decía que viera a Cristo en todos los cristianos. Ella recibe al discípulo amado como hijo, guardándolo en su corazón. El discípulo acoge a María por madre, en su casa. Se trata de una relación de corazón a corazón. Juan, que había escuchado los latidos del corazón de Cristo cuando reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús,
Es el primero de todos los hijos en acoger en su corazón el corazón de la madre. Pensemos un momento en cómo es el corazón de María. En ella comenzó a palpitar el corazón de Dios hecho hombre, el corazón de Jesús. En su nacimiento se nos dice que guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. Y el anciano Simeón después le dice que una espada atravesará su corazón. Es el corazón que se mantuvo firme e inquebrantable ante la escena más dolorosa que pudo experimentar. No es casualidad que en la cruz el Señor nos enseñe el corazón de María, pues nos muestra un corazón materno que vivía la vida del Hijo, de donde Jesús tomó su humanidad. En ella, la bondad de Dios se acercó y se acerca mucho a nosotros. Al igual que Juan, aprendamos ahora, en el regazo de María, a contemplar el corazón de Jesús y acercarnos a Él, escuchando la invitación que nos hizo María en Caná: haced lo que Él os diga. Al pie de la cruz, María nos abraza como hijos, nos abre las puertas a su corazón de madre, para poder escuchar también nosotros sus latidos, que se dirigen a cada uno, como lo hizo con San Juan Diego, cuando le decía: Hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y te aflige. No se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No estás por ventura en mi regazo? A mí particularmente me conmueve mucho acercarme al corazón de la madre. Creo que cada vez que me acerco a él, es más fácil acercarme al corazón de su hijo. Incluso en los momentos de mayor dolor, siento que María nunca me ha dejado, que nunca me ha soltado la mano y que siempre me ha cubierto con su manto. Sé que estando cerca de su corazón, puedo estar muy cerca del corazón de Jesús. Acerquémonos también confiados al corazón de la Madre, pues por ella se llega al corazón del Hijo. Cristo agonizante reconoce en María y Juan el comienzo de la nueva familia que había venido a formar en el mundo, el nacimiento de la Iglesia y de la nueva humanidad. Cumplió así su misión, dejó en el mundo el sacramento de la unidad, la familia congregada por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Virgen María, por tanto, es, desde ese momento, Madre de la Iglesia, Iglesia de Cristo, donde todos somos hermanos. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hemos vivido un largo año de dolor, de silencio, de sufrimiento, de un eco de las 7 palabras de nuestro Señor en la cruz. De estas 7 palabras que nos han tocado el corazón y que sacudieron a la humanidad con esta realidad que vivimos hoy, en medio de esta pandemia y de una crisis de valores. En este momento de angustia y de alerta, millones de personas alrededor del mundo podrían repetirlas. Una de las palabras más fuertes y muchas veces incomprendida, en los últimos momentos de nuestro Señor en la cruz. Quizás una de las frases más impactantes que nos sacude el corazón, ya que nos lleva a preguntas como ¿por qué? Hice la reflexión de la cuarta palabra situándome en la narración que hace San Marcos y San Mateo sobre los últimos momentos del Señor. Varias horas ya habían transcurrido con nuestro Señor colgado en la cruz. Personas pasaban cerca de Él y se burlaban o lo insultaban. La tarde se tornaba oscura. Iba terminando todo con un gran grito de oración, donde resuena fuertemente el Salmo 22, que inicia con la exclamación: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un salmo que describe el fuerte sentimiento de soledad y de abandono del pueblo de Israel. Pero en este mismo salmo, al continuar su lectura, describe la seguridad de la presencia del Padre en cada situación que acontece y que rodea al pueblo. Y es en este momento que nuestro Señor exclama por todos nosotros, cargando con todas nuestras penas, nuestros sufrimientos, nuestras opresiones, nuestra soledad, nuestro desconcierto en muchos casos, y todos nuestros males, y los lleva al Padre, en ese extremo silencio de la situación, donde parece que el Padre se encuentra ausente,
el Hijo se abandona en las manos del Padre. Siendo Cristo el mejor modelo de obediencia amorosa al Padre, pidámosle que en estos momentos de mayor tribulación y dificultad, que sea más grande nuestra fe y la esperanza, que podamos levantar la mirada y clamemos al Padre como sus hijos. Quinta palabra, tengo sed. La sed es una sensación física producida por un deseo intenso de beber. Jesús en el madero ha manifestado esta necesidad intensa que sobrepasa lo físico. La sed de Cristo no se saciará con un sorbo de agua u otro material. Su deseo no expresa el deseo del líquido, su necesidad intensa es del alma. Dios hecho hombre tiene sed como todo hombre, sed del amor del Padre. En las Sagradas Escrituras, el agua simboliza la esperanza, la renovación, la nueva vida en Cristo. Hoy en la cruz nuestro Señor expresa ese deseo de agua viva. Cristo, conociendo al Padre en su profunda angustia, reconoce y expresa la necesidad de su alma de Dios. Se le acaba la esperanza, necesita agua, necesita de Dios. Cristo está ahora viviendo el dolor intenso de un cuerpo maltratado, dolor por la pérdida de mucha sangre, está dando la vida entera, está crucificado, está muriendo en la cruz. La sed de Jesús también despierta el deseo de que los hombres lo acompañemos en este dolor, que vivamos junto a Él y busquemos el agua viva que saciará nuestro ser. En la cruz se refuerza su sed de justicia, la oración de que a todos llegue su redención. Tiene sed de corazones pacificados, de miradas limpias, de corazones amigos, de corazones difíciles de llegar, de corazones que sepan ser amados por el Padre. En estos momentos sentía esa falta de amor, aumentaba su sed. Veía un pueblo que no pedía por sus necesidades. Esta acción le causaba una gran agonía. Estaba agonizando de amor. Así la sed de Jesús se convierte en sed de nosotros, en sus hijos, a quienes con el Calvario ha venido a salvar. Él respeta nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestro sentir, pero está necesitado de nosotros, sus hijos. Hoy preguntémonos si reconocemos que Dios tiene sed de nosotros, de nuestras respuestas. Detengámonos para sentir que Cristo siente por nosotros, sentir ese deseo de agua viva. Si nuestra alma está sedienta de Dios, es porque compartimos con Cristo la cruz. Ayudemos a que esa cruz sea más ligera. Adoptemos un corazón de siervos para reflejar ese amor que nos pide el Señor. Y como María y Juan, permanezcamos junto a Él en la cruz. Tiene sed de nosotros, no nos alejemos de Él, aún menos en este momento. Agradezcamos porque en este momento de tanto dolor nos ha llamado para estar junto a Él, para acompañarlo en el dolor, para enseñarnos que nuestra sed solo puede ser saciada por el manantial del agua de la vida. Agradezcamos porque expresa su necesidad de nosotros y esforcémonos por responder con la misma confianza, fe y amor con el que Él nos ha llamado para ser saciados por su redención. Vivamos en Cristo el dolor de su sed y en este momento de sed pidamos a Dios que nos colme de su misericordia, que perdone nuestras flaquezas y que nos fortalezca para seguir al pie junto a Él. Intentemos nosotros, su iglesia, saciar su sed de amor. No somos suficientes, pero como lo que vimos en su nacimiento, Dios no está interesado más en recibir lo que podemos entregarle. En este momento de profundo dolor, demos a Cristo el alivio de saber que cuentan con nosotros, sus siervos. No lo abandonemos en su sed. Todo está consumado. Jesús, desde lo alto de la cruz, puede contemplar su vida y puede decir de que esta ha sido su vida. Todo está consumado. Desde que se encarnó, gracias al sí de María, Él vivió bajo el cuidado de José y de María. Vivió como un hombre cualquiera, que es signo de contradicción. Para salvarnos, quiso hacerse uno de nosotros, pasar desapercibido. Va creciendo y va creciendo en esa cercanía con el Padre y sigue contemplando su vida. Y allí Jesús, en el gran momento en que empieza a hablarle a las personas del amor, de la esperanza, les muestra una verdad muy hermosa.
la necesaria para la salvación. Dios es Padre. Y Jesús contempla su vida en esa entrega total. Entiende de que solamente hacer la voluntad del Padre es lo que le da sentido a su vida. Y puede continuar hasta llegar a entregarse a la cruz. Y allí, desde lo alto de la cruz, contemplar una vez más de que todo está consumado. Todo lo que Él nos ha regalado, todo lo que Él ha hecho, ha sido para mostrarnos cuánto Dios nos ama. Séptima palabra. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. La obediencia para todos nosotros es un símbolo de amor, de libertad, pero en esta Semana Santa, todos los que somos padres, al sentirnos responsables, nos damos cuenta de lo que significa la experiencia de la autoridad. Y cuando fuimos hijos, no entendíamos necesariamente lo que significaba obedecer. En esta relación amorosa entre el Padre y el Hijo, podemos aprender que el acto de amor del Señor, de obedecer a su Padre, era el acto sublime, el acto pleno. Y que este Padre siempre nos invita a su amor. Y ese acto amoroso de esa invitación, en esa doble vía, se encuentra esta experiencia de la obediencia amorosa. Pidámosle al Señor, a nuestra Madre, la intercesión del Espíritu, y mirando a los ojos del Padre, que nos ayude a crecer en esta entrega amorosa, y que aprovechemos estos días para confiarnos en sus manos y para zambullirnos en esta misericordia de amor, en este movimiento de ir hacia el Padre, de abrazarlo y de estar con Él.